30 de julio con un invitado súper especial, con mucha audiencia en todo el país, aquí siguiéndonos por Twitch, en Quehacer Pedagógico de la Radio Universidad Nacional de Salta, 93.9. Escuchábamos Ey Paisano de Rally Barrio Nuevo, una canción que conocí en el 2006 y que le va a sonar conocido a nuestro querido Tato, porque este artista todos los años trabaja con vos en lo que es la Peña Trashumante, en la que recaudan sus fondos para poder seguir con la escuela Trashumante, y no sé si sigue la universidad en estos momentos. No te escuché la última parte. Que si sigue la Universidad Trashumante en estos momentos o está parada la actividad. No, está más viva que nunca, Buenísimo, te buenísimo, diría. Ya buenísimo. en la peña pasada, del ¿Sí? último noviembre del año pasado, cumplimos 25 años. Y Genial. yo fui porque hace mucho que no iba a la peña, ¿Sí? estuvo hermosa. Pero la peña en sí tiene una cuestión adentro que es poco conocida. Por ejemplo, la cocina de la peña es como una cosa ya mítica, ¿no? Porque en ella trabajan todos los grupos con los cuales nosotros trabajamos en los barrios y otros grupos que son autónomos chiquitos que trabajan ahí también en la peña, en la comida y todo, y la bebida, y después llevan su platita también para sus proyectos barriales y lo que están haciendo, y todo es colectivo. Por ejemplo, la entrada a la peña que abrimos ahora que decimos, va al rally con todos los artistas invitados y dan toda la vuelta a la manzana cantando, y entra a la peña cantando y está toda la gente recibiéndolos. Es una cosa maravillosa. Y todo un espectáculo que ese día había 5.000 personas, fue una barbaridad. Nosotros fuimos al escenario a decir algunas palabras y algunas cosas, y el rally yo lo veo periódicamente porque es de la familia, el rally es de nuestra familia. Ya él se murió la madre, se murió el padre, tiene un solo hermano, y él pasa la Navidad y el Año Nuevo con nosotros. Y yo cada vez que voy a Unquillo, hace un poquito, él me trajo para acá, yo estaba medio jodido, me trajo en su auto y con Mariana también, así que me emociona mucho el rally, yo lo quiero mucho, es como un hijo para mí, y espero que yo sea un padre para él, pero siempre hablamos y estamos en contacto permanente. Tato, recién decías que a Freire no le gustaba el asado, decías, y que le gustaba el tango, que le gustaba el pescado también. ¿Nos podés contar tal vez qué lo ponía de mal humor o qué lo ponía nervioso? Sí, yo casi nunca lo vi de mal humor, pero me contó algunas anécdotas muy interesantes que nos pasa a todos, ¿viste? O sea, él, por ejemplo, te voy a decir un gesto. Cuando llegó la primera vez a Vereda a verme, me preguntó qué estaba leyendo. Y yo le dije, mire, estoy leyendo sus libros. O sea, y entonces me dice, ¿le puedo pedir un favor? Sí, cómo no. Deje un tiempo de leer mis libros y lea los libros que me critican. Y me indicó 3 profesores marxistas de ahí de San Pablo, por ejemplo, de Remeval Saviani, que lo ponía, era un famoso marxista de ahí de la universidad, a él lo ponía como no crítico al capitalismo, ¿no? Bueno, y había toda una discusión sobre eso. Y ese fue un gesto interesante. Después me preguntó opinión, y yo le di mi opinión, y bueno, lo fuimos charlando. Pero una cosa que me costó, que le molestó muchísimo, él estando en Ginebra, viviendo, estuvo 3 años viviendo ahí en Ginebra, creo 4 años, llega a visitarlo una persona de estas 3 que lo criticaban, que me dio para leer, Vanilda Paiva, ¿no? Y llega y dice, es la primera persona estando en el exilio a quien yo le dejo entrar a mi biblioteca. Él tenía una biblioteca impresionante. Y pasó una semana en la casa de él, llegando a la biblioteca. Llegó a Brasil y lo primero que hizo fue criticarlo, ¿no? Entonces eso me molesta terriblemente, porque yo no estoy presente, no le puedo contestar, no me parece bien esta puja muchas veces entre intelectuales, celos profesionales, esto de no escucharnos también, bueno, es bastante serio, y todos caemos en eso, ¿no? Entonces eso me molestaba terriblemente, siendo que Pablo tenía un nivel de llegada a lo popular que era impresionante. Cuando él llegó a San Pablo después del exilio, cuando dio toda la vuelta de Ginebra a San Pablo, en el aeropuerto había cualquier cantidad de gente recibiéndolo como si fuera un jugador de fútbol, ¿no? O algo por el estilo. Fue una cosa maravillosa. Y realmente tiene una humildad
que a veces a mí me preocupaba porque te trataba de igual a igual, o sea, no te hacía diferencia, ¿viste? Todo, y te contaba cosas muy íntimas, ¿no? De que le pasaba con su hijo, con sus cosas, en fin, esa cosa le molestaba. La crítica, no era fiel, la crítica, ¿no? O sea, que no era cierta. Y bueno, uno está sometido a todo esto de críticas porque está permanentemente público, y en el caso mío yo siempre digo lo que pienso. Vos sé si me conocés bien. Por Y bueno, supuesto. habrá gente que no está de acuerdo, y bueno, está bien. Pero que critiquen de frente, no que critiquen a las espaldas. Eso es lo que a él le molestaba, Nos ¿no? parecemos bastante en eso los tres entonces. Se comunica David y te manda muchos saludos y abrazos, dice que está escuchando. ¿Y sabes lo que le preocupa a él, hablando de esto que estás mencionando? Estos usos que se hacen de Freire, él ya no puede responder, pero que hubiese respondido en aquel momento, ¿no? Sobre los relatos pedagógicos contemporáneos. Hablamos de la educación emocional, el liderazgo, que esto último es una lucha constante por clarificar qué es lo freiriano y qué no. De hecho hay un libro, no me acuerdo en este momento la psicóloga, también fue discípula de Pichon Rivière, que aclara que Freire no era escolanovista, ¿no? Que no era de la escuela nueva, sino que tenía otra postura. Bueno, ¿qué te parece que podría decir Freire hoy respecto de estos nuevos relatos y modas como las que acabo de mencionar? Sí. Bueno, eso me lo preguntan muchas veces, y yo en realidad no me animo a decirte y voy a explicar por qué. Por ejemplo, una cosa es Marx, lo que escribió Marx, y otra cosa son los marxistas actuales. Sí. Una cosa es Jesucristo y otra cosa son los cristianos actuales. Entonces, una cosa es Freud y otros son los psicoanalistas actuales. Uno puede criticarlo o no, pero hay muchas divergencias y yo no puedo decir qué diría Marx hoy. Me lo puedo imaginar, pero no puedo decirlo. Me puedo imaginar qué diría Cristo si ve en que se ha convertido en la iglesia de los pobres, Sí. ¿no? Yo siempre me pregunto, una vuelta estaba dando una charla en San Rafael, Mendoza, y el hombre que me llevó me dijo, lo único que te pido es que no hables de la iglesia porque acá son todos muy católicos. Y yo simplemente dije, mire, me tengo que actualizar en el cristianismo porque yo fui un hombre muy católico, conozco mucho, he leído mucho el Evangelio, he leído mucho las encíclicas papales, soy muy admirador de Juan 23, y el Cristo que yo conocí, que me enseñaron en la escuela, que leí en el Evangelio, era un hombre pobre, que nació en un portal en Belén, que andó todo el tiempo con los pobres, con las prostitutas, con los sufrientes, con los heridos, con los hambrientos. Entonces yo hoy me cuesta entender que un obispo tenga una alta casa, autos, rodeado de secretarios, no lo entiendo. Debe ser que estoy desactualizado, dije, voy a tener que actualizar nuevamente para ver cómo se presenta la iglesia actualmente. Y para seguir de largo, el tipo me miró, que me invitó con una cara medio fea, pero no dije más nada que eso. O sea, no me zafé. Está bien. ¿No? Entonces, los que mal interpretan a Freire son las personas, porque mira, todo el mundo habla del pensamiento crítico, que esto, que lo otro, pero el crítico es crítico de cabeza y de cuerpo. O sea, si vos no pones el cuerpo en las cosas que haces, no digas nada, ¿no? Sobre todo en las facultades, en las universidades, hay mucha gente que habla de criticidad, pero después jamás va a una marcha, ni pone el cuerpo en pelear adentro ideológicamente, ni nada por el estilo. Entonces yo he tenido problemas con eso porque siempre digo lo que pienso y hago lo que pienso también. No es que esté hablando de un sillón cómodamente sentado viendo qué es lo que hacen los otros. Y me arriesgo en las opiniones, escribo, me arriesgo. Entonces, de Freire se lo introdujo en la escuela, se introdujo en la universidad, pero muchas veces acríticamente. La gente habla de Pablo Freire y lo relata más de acuerdo a lo que él piensa que lo que Freire pensaba. No sé si me entendés. Sí, sí. Entonces lo pone un Freire blandito y casualmente, mira, te cuento que hasta sirve de un libro. Sí, te cuento que hasta sirve de te cuento que hasta se ha empleado de tal manera sus expresiones o descontextualizado sus discursos que hasta parece autoayuda por Facebook, algunas expresiones de Freire. Es tremendo. Sí. Yo estoy escribiendo un libro con un brasilero, Sousa, no me acuerdo, Sousa Santo no, y con un uruguayo, Pablo, un amigo mío, muy buen amigo. Estamos escribiendo un libro sobre educación popular que se va a llamar Del grito manso
al grito rebelde. ¿Vos te acordás del libro El Grito Manso? Sí. Fue la visita de Pablo Freire acá a San Luis. Sí, sí, sí. Eso lo hicimos con el Nano Balbo, que lamentablemente ya falleció, un gran amigo, y pudimos con la gente de San Luis y la gente de Neuquén armar todo el libro para que salga, y como salió, y tiene un gran éxito en todos lados. Y entonces voy a que yo he visto charlas de Pablo Freire, discursos que son funcionalistas, ¿no? Ese no era Pablo Freire, está relatando otra persona. Pablo tuvo, mucha gente habla de las dos etapas de Pablo Freire. Yo creo que no hay etapas en la vida, hay procesos, que eso a la gente le cuesta entender. Todos nosotros somos procesos, o sea, que nos vamos formando y vamos cambiando a veces de opinión. Yo, por ejemplo, fui muy peronista y dejé de ser peronista y tengo un fundamento para poder sostener esto. Era muy católico y dejé de ser católico y tengo mi fundamento para decirlo. Lo cual no quiere decir que yo haya dejado de ser popular en mi manera de pensar, ni que haya dejado de ser cristiano en mi manera de pensar, en los valores que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces Pablo, en su primera etapa, que la expresa mucho en la pedagogía del oprimido, él decía que el oprimido por amor podía salvar al opresor. Y después reconoció, a lo largo del tiempo, y sobre todo en su último libro, Pedagogía de la Esperanza, donde él dice: me equivoqué. Él era muy autocrítico con él mismo: me equivoqué. Eso fue un pensamiento ingenuo mío. Solamente se puede salvar el oprimido en la lucha. Solo en la lucha se espera con esperanza. Y la lucha es contra el opresor, contra el rico, contra el de arriba, contra el que nos domina y nos hace pasar hambre, como los numerosos gobiernos que hemos tenido últimamente en Argentina, con las cuales fuimos siempre para abajo, ¿no? Tato, La gente fue para abajo, más allá de algunos aciertos de algunos gobiernos en cultural, sí. Pero la realidad es que fuimos para abajo y estamos yendo para abajo. Estoy escribiendo otro adelanto, un libro que no es de historia, pero es de historia. Te voy a explicar por qué. Uno de mis grandes dramas es ver cómo se ha cortado la memoria del pasado. Y no es porque el pasado sea mejor que el presente, al contrario, yo nunca diría una cosa así. Pero sin entender el pasado, sin entender de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos, es muy difícil vivir. O sea, porque vivimos, no sé cómo vive hoy la gente sin pensar ideológicamente, sin entender lo que pasa en la realidad, ver cuáles son los problemas, cuáles son las causas de los problemas. Entonces la intención mía fue escribir un libro que hable de la historia desde 1810 hasta nuestros días. Ya terminé el primer tomo. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, yo hoy digo, me río muchas veces en charlas de discusiones políticas y digo, porque Humberto Ilia, y todo el mundo de grandes y de chicos me pregunta, ¿y quién es Humberto Ilia? No tienen ni idea. Digo Ilia por decir un nombre. ¿Cuándo fue esta revolución? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue aquello? Entonces, yo pregunto siempre, en la Trasumante nos preguntamos, ¿cuáles fueron los antecedentes nuestros en la historia de América Latina que lucharon por una América Latina libre? Y te aseguro, Ceci, te aseguro, no saben, no tienen ni idea. Y yo les digo poetas, guerreros, lo que quieran nombrarme. Salvo el Che Guevara, que bueno, ya está comercializado, también lo ablandaron al Che Guevara, digamos, con todas las propagandas que hicieron, no tienen ni idea. Entonces, el interés mío es que se pueda conocer eso, que pueda servirle a los profesores de historia, a los chicos que les interese, de hecho de tal forma que puede llegar a ser interesante. Claro. Entonces, sí. Pablo cae en esa cuestión de que lo minimiza, lo trata como si fuera un intelectual cualquiera, y Pablo tuvo un pensamiento, ya les digo, en el mundo es extraordinariamente conocido y reconocido aparte. Sí. ¿No? Esto que está haciendo, esto que se construye. Y eso también decía Freire, ¿no? La importancia de la historia y de los peligros de deshistorizar o de perder esa memoria. En función de esto que vos planteabas y de este concepto de praxis de Freire, del que siempre se habla, de poner el cuerpo, la mente y estar en situación y conociendo las distintas instancias, te pregunto, ¿no? Porque eso también te estás cuestionando vos, ¿cómo es posible, ¿no? Esta lucha contra estos de arriba que decías o los de abajo, que es una terminología que adoptan ustedes en función del movimiento zapatista en México? ¿Cómo es posible en estos tiempos de extremo individualismo, de aislamiento, de preeminencia de las redes sociales y de cada uno en su casa con su aparato, con su televisor, con su computadora, para poder organizarnos y poner ese cuerpo del que vos tanto hablás y que tanto puso Freire,
porque es como que desde su fallecimiento hasta acá la tecnología hizo o generó demasiados cambios que impiden pensar esto que decías vos hace rato, ¿no? No había internet, entonces mandábamos cartas, esto de esperar, esto de poner el cuerpo, de organizarnos, de hacer marchas, de cómo se puede hacer eso en este contexto actual en el que todos somos militantes whatsapperos. Sí, estamos pasando por habría que hacer un análisis de contexto que es largo, ¿no? Pero Sí. a mí me interesa mucho. Estamos pasando por un momento muy, muy particular, ¿no? Es como el loro aquel que lo pasaba en el horno, en la heladera cada 10 minutos y no entendía qué le pasaba, ¿viste? Pues estaba 10 minutos en el horno, se cagaba de calor, después de 10 minutos en el refrigerador se cagaba de frío. Y nosotros estamos más o menos así en Argentina. Digamos, yo creo que lo que no tenemos que hacer, Ceci, es hablar de política partidaria. Porque eso nos divide, como en vez de hablar de fútbol, hablamos de River y Boca, ¿viste? Sí. Nosotros tenemos que hablar de ideología. Y la ideología admite dos formas de pensar: el modelo conservador y el modelo crítico. Y no hay otra forma de pensar. El modelo conservador acepta el capitalismo, está de acuerdo con él, trata de tener las cosas como están, de no cambiar nada, lo que Freire llamaba el pensamiento necrófilo, ¿no? Que está ligado a la muerte. El pensamiento crítico, le decía, biofílico, porque siempre tiene cosas por proponer, cosas por hacer, cosas para ir por adelante. Entonces, hay lo siguiente: nuestro objetivo de vida en la Trasformante y en otras organizaciones que estamos conociendo es cambiar el mundo, es cambiar la realidad. Ese es el objetivo central. ¿Cuál es el defecto que yo veo? Que la gente quiere cambiar el mundo ahora. Quiere ya, ¿cuántas veces has escuchado? Quiero ver la revolución. Yo no quiero ver la revolución ahora, yo quiero ver los procesos que se van desatando para que esa revolución ocurra. Entonces, aparte del proyecto de la escuelita, nosotros tenemos un proyecto que nos está entusiasmando mucho, que es lo que llamamos red de redes. O sea, estamos poniéndonos en contacto con todos aquellos grupos que conocemos del país y de todos lados, que son autónomos. Autónomo quiere decir no estamos ligados ni a partidos políticos, ni a sindicatos, ni a la iglesia, ni a la justicia, ni a ninguna institución que pertenezca al sistema capitalista, como pasa con todos estos grupos que te nombré. Y no pedimos financiación a nadie. O sea, la palabra autonomía va ligada a la palabra autogestión. Esto Pablo lo trabajó mucho también. Muy bien. Esto, ¿qué pasó? En el cambio del kirchnerismo a Milei, pasaron muchas cosas que mucha gente ni siquiera percibió, ¿no? Pero en general la gente tendió a ponerse fatalista y a desesperanzarse, ¿no? Entonces vivimos toda una época, vos fíjate que la gente por Facebook y por Instagram era un rosario de puteadas en contra de Milei y todo, que se tiene que ir, vamos a sacarlo. Y ahora está pensando, bueno, ¿qué hacemos? Porque esto está todo el mundo, hasta que se dieron cuenta de que las grandes mayorías habían votado a Milei. Una desgracia total. Ahora, no le echemos la culpa a la gente que lo votó a Milei, por favor, porque es una barbaridad eso, ¿no? Antes decían cuando ganaban el peronismo, la verdad está en el pueblo nunca se equivoca. Y ahora se equivocó el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque mucho que ver con la ignorancia supina que tienen los sectores populares y los sectores medios y los sectores intelectuales tiene que ver con el ocultamiento que la escuela y la universidad han hecho de la realidad todo este tiempo. Porque eso es terrible. Vos le preguntás a un chico de 18 años, mi hijo que cumplió 18 años, ¿qué es el Congreso? No tiene la menor idea. Tú estás preguntando qué es la revolución, qué es el Congreso, ¿viste? Sí. ¿Qué es la Cámara de Diputados? No tienen idea ni les interesa tampoco. Sí. ¿No? Entonces, de eso nos tenemos que preocupar. Hablan tantas huevadas sobre educación, los funcionarios, los gobiernos, los intelectuales, que no tiene sentido. Hay que ir a lo concreto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo digo, mantener la esperanza de que se puede cambiar, y la realidad también. Y ahí confluimos un montón de sectores que no necesariamente tenemos que ser todos iguales. Al contrario, uno construye en lo heterogéneo, no en lo homogéneo, y construye en la diversidad. El mismo Pablo decía, hay que saber lidiar con el diferente para poder pelear juntos contra el enemigo. Lo que pasa es que los diferentes hoy para mí han cambiado muchísimo. Hay muchos diferentes que están cerca de ser enemigos, porque fueron cómplices de un montón de cuestiones que pasaron en Argentina, que nos están llevando a esta cuestión. Y la tesis del libro que te dije que ahora va a salir el tomo 1, y estoy escribiendo el tomo 2, empiezo ahora, la síntesis es que Argentina es un país en decadencia total.
es un país, si vos mirás desde 1930 a la fecha, todo lo que ha pasado y por todas las que hemos pasado, es un país en decadencia. Estamos, en Venezuela leía yo ayer, la gente gana $3 por mes, $4 por mes. Y en Argentina nos falta poco para eso, no estamos muy lejos. Entonces estamos con gobiernos como este, que es lo que plantea. Llegar a un punto que ya lo está haciendo, ¿no? Donde la gente de clase media y clase baja, las grandes mayorías, cobremos un salario para pagar los servicios y de última poder comer. Y nada más, y se acabó. Estamos en eso, en la supervivencia. Hoy. Sí, básicamente. Ahora, hay que trabajar, no hay que hablar. Nosotros estamos organizando esto y ya hemos hecho un montón de encuentros con grupos, en su mayoría ambientalistas, ¿no es cierto? Y nos formamos juntos, y nos enredamos juntos, y estamos haciendo, mira, el otro día hicimos el encuentro del Grupo Trashumante del Sur. Y por equivocación pusieron en Instagram que se hacía el encuentro. Y pasó lo mismo con un encuentro que hicimos en Unquillo, Córdoba. Y también pusieron en Instagram. En Unquillo vinieron como 3 o 4 personas de Buenos Aires, gente de Santa Fe, que se enteró por ahorita, no tenía nada que ver con nosotros ni nos conocía. Pero vos pones Universidad Trashumante en algún lugar y más gente, no por nosotros, porque son extraordinarios, sino porque quieren respirar quieren respirar un aire donde haya ética, ¿viste? Donde haya libertad, donde haya sueños, donde haya coherencia. Y eso es lo que está pasando. Y este encuentro en el sur se armó un grupo de Bariloche de 20 personas y hubo como 30 personas más de diferentes partes del país que participaron en algo que era íntimo de la Trashumante, pero no importa, lo aceptamos. Y así es como nos estamos enredando y estamos chochos con esta cuestión. La escuelita, ¿sabes qué está haciendo? Está yendo en un colectivo que lo para la Trashumante con su autogestión de la Peña, con toda la gente de los barrios y gente nuestra también, fueron al Chaco a que un integrante de la escuelita le mataron un hijo de 15 años, el Coqui, y fueron allá, armaron una escuelita un día y estuvieron armando la plaza del Coqui como un momento de resistencia que la policía mata en todas partes y nadie sabe por qué matan ni a quién mató, nunca hay culpables de nada, la impunidad reina en este país y nadie dice nada. Y vamos al hecho del caso Logan, si vos querés, que es una porquería todo lo que está pasando, no te da ganas ni de ver ni de escuchar. Ya todo el mundo supone lo que ha pasado, la justicia no interviene, no he dicho que trata de blancas todavía, sin palabras, todo es así. Si vos te pones a pensar la historia, este gobierno lo defiende al presidente Menem, que fue el peor gobierno que tuvimos en la historia, por muchas cosas. Bueno, no solamente por lo económico, por lo económico. De que el pensamiento crítico no quede en el discurso, ¿no? Sino que efectivamente se practique, ¿no? No solo de las instituciones, las universidades y demás. Tato, vamos a hacer una pequeña pausita para que descanses, tomes agüita. Vamos a escuchar una breve cortina y vamos a seguir hablando de tu experiencia y del maestro Freire. Sí, vamos a escuchar La Masa por Silvio Rodríguez y enseguidita volvemos.